gusto, una alegría, una bendición nuevamente juntos abrir la palabra de Dios y darnos cuenta cuántos regalos maravillosos Dios tiene para nosotros. Bienvenidos a este su espacio Lecciones de Esperanza, su servidor Gabriel Moreno, quien se goza en saber que ustedes nos abren las puertas de sus corazones y de sus casas a través de este lindo programa. Que la paz de Dios llene sus vidas, sus corazones, donde quiera que usted nos esté viendo y escuchando. Para esta ocasión contamos con un invitado que será de gran bendición para conocer un poco más las buenas noticias y la esperanza que nos regala a través del Apocalipsis, el libro de Apocalipsis. Les habla a usted del pastor Jaisber Peñuela. Pastor Peñuela, gracias por la compañía. Un gusto saludarte, pastor, y también a nuestros amigos y hermanos que nos acompañan en esta hora. Abrimos la palabra y juntos vamos a aprender del Señor Jesús. Así es, el pastor Peñuela, para quienes no conocen este hombre así elegante que está ahí, es docente de nuestra Universidad Adventista aquí en Colombia, encargado de preparar a los futuros pastores de la iglesia aquí en Colombia y pues algunos que vienen de otros lugares de Centroamérica, ¿no? Y Suramérica a estudiar aquí, pastor, ¿verdad? Así es, sí, señor. Pastor, el libro Apocalipsis es un libro que cuando a veces solamente se menciona la palabra, a mucha gente ya se le vienen algunas imágenes a la mente y a veces imágenes que no son de pronto para ellos del todo como tan agradables, ¿no? Sí, de hecho algunas producciones televisivas, ¿cierto? Cuando utilizan esta palabra nos dan una idea de catástrofe, ¿cierto? De fuera del lugar de lo que realmente el texto bíblico nos enseña. Así es, pastor. Se centran en eso, como usted menciona, en los momentos como de destrucción que el libro menciona, porque sí lo menciona, pero en un contexto no adecuado o por fuera del contexto sería más bien. Pero realmente el Apocalipsis nos trae a nosotros no solamente eso, sino buenas noticias de quién es Dios, de cuál es nuestro futuro con Dios y del juicio que hará Dios, o sea, de la vindicación no solo del carácter de Dios, que es para mí de todo lo más importante, pero vindicar nuestras causas también, ¿no? Aquel que sufre, que lleva tiempo llevando en la vida golpes, sabrá que el fin del mal y del pecado, del dolor, del sufrimiento llegará y entonces tendrá esa vida que tanto el Señor anhela darnos a todos nosotros. Amén. Pastor, ¿qué nos dice el libro de Apocalipsis? Allí, el versículo 1, de hecho, como arranca, capítulo 1, versículos 1 al 3. ¿Qué nos dice eso allí? No solamente sobre lo que es Apocalipsis y el juicio, sino también sobre el Evangelio eterno. ¿Cómo podemos entender allí esas primeras palabras de...? Es muy interesante, pastor, que justamente como lo señalabas, debemos leer la Biblia con un equilibrio, porque la Santa Biblia presenta toda la verdad, absolutamente no se guarda nada de lo que Dios ha preparado para la salvación de sus hijos, pero también Dios en su palabra es muy claro en cuanto a las consecuencias. El libro del Apocalipsis, que significa en su término griego revelación, dice que es la revelación, es el descubrir quién es la persona de Jesús. Por supuesto, en los evangelios nosotros tenemos un cuadro maravilloso, sus enseñanzas, sus milagros, la manera como trató al ser humano, el hecho que haya entregado su vida en la cruz, su resurrección. Pero el libro del Apocalipsis toma toda la historia bíblica y nos presenta en un cuadro maravilloso, en profecía y en registros que pueden ser para algunos poco conocidos, pero que es un lenguaje propicio, normal, en el tiempo en el cual se escribió el libro del Apocalipsis. ¿Quién es Jesús? Su corazón, sus planes, su anhelo que sus hijitos estén con Él por la eternidad. De hecho, pastor, hay algo que me impacta en esa primera parte de Apocalipsis donde dice, versículo 3, bienaventurado todo aquel que lee, los que oyen y guardan las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Esa palabra bienaventurados, si no estoy mal, usted que es el docente, el profesor, en lo poco que he leído, porque me apasiona la Biblia y esos temas, dice que la palabra bienaventurado, a veces en el español no la entendemos en todo su contexto, porque quiere decir es feliz, dichoso, pero de una manera no limitada, o sea, una felicidad completa. Y lo que dice el libro es, el que lea este libro, el que lo entienda y el que lo guarde, tendrá ese gozo, ¿no, pastor? Esa felicidad. Sí, de hecho la palabra griega es makarios y cuando lo encontramos, por ejemplo, en las bienaventuranzas o en episodios, por ejemplo, cuando el Señor Jesús les dice a ellos, si ustedes saben esto en Juan 13, van a ser felices, gozosos, dichosos. Es decir, este libro nos ha de llevar justamente a eso, a la bienaventuranza, al gozo
Y por supuesto, no un gozo pasajero, sino un gozo permanente y lleno de esperanza y de paz. Quiere decir que el libro del Apocalipsis no menciona nada de lo cual deberíamos nosotros tener reverencia, expectativa y estar muy atentos. Claro que sí, hay eventos solemnes en el libro del Apocalipsis, pero en todo ese cuadro, Cristo Jesús está al control de los eventos finales de este mundo. Y pastor, me llama la atención también leyendo Apocalipsis 14, versículo 6. Dice, en medio del cielo, hablando del mensaje, un mensaje central allí en el libro, un mensaje de amonestación para el mundo en el tiempo final, el mensaje de los 3 ángeles. Dice, en medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y yo veo como tanto el versículo 3 del capítulo 1 y este versículo nos muestra cómo Dios busca beneficiar a todos, porque dice, bienaventurado todo el que lea y guarde y conozca. Y ahora dice que el mensaje de los 3 ángeles es para predicar a toda nación, tribu. O sea que si tú estás viendo esto, estamos cumpliendo parte del plan de Dios al compartirlo y tú al escucharlo, porque Dios quiere llenar tu vida de bendición y ser multiplicadores de todos, ¿no? De ese mensaje maravilloso que Dios tiene. Sí, pastor, y fíjate que en este capítulo, cuando seguimos con cuidado la estructura del libro, vamos a encontrar que justo antes, en el capítulo 13, encontramos una controversia de poderes antagónicos. Conflicto, ¿cierto? Una batalla, una guerra. Una batalla contra Dios. Ahora, en ese panorama se habla de aquellos que no están siguiendo a Dios y no lo están adorando. Y saben lo interesante, rápidamente, el capítulo 13, el versículo 7, dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, hasta se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los habitantes de la tierra. Así termina el capítulo 13 con una escena bastante conflictiva, pero el 14 ya es otra escena en donde presentan los redimidos, donde Dios les confiere una tarea, y esa tarea es la de proclamar este mensaje. ¿A quién ha de ser proclamado este mensaje? Tú lo decías ahora, a toda tribu, lengua y nación. Pero esta palabra, o es mejor, esta frase, a los moradores de la tierra, en el libro de Apocalipsis es un término técnico para referirse a los del capítulo 13, es decir, a aquellos que no están adorando a Dios, van a recibir una amonestación, un llamado. Aquí está la gran misericordia de Dios. Dios al final, Dios siempre manda mensajes. Nunca Dios al ejecutar un juicio, al dar, un dictamen definitivo, Dios siempre hace una invitación. Nunca Dios ha hecho algo de tal manera en el registro bíblico sin antes extender una invitación y un llamado al arrepentimiento. O sea que son tremendas las buenas noticias que encontramos en este libro, ¿verdad, pastor? Así como lo menciona usted y como nos lo explica. Pastor, en este contexto, ¿qué nos dice la Biblia sobre este mensaje? O sea, ¿por qué es tan relevante ese mensaje de los 3 ángeles, escrito hace tanto tiempo, en un mundo aparentemente tan diferente al que tenemos hoy? ¿Qué hace que ese mensaje sea urgente? No solo para los cristianos, sino usted mencionó, para toda persona, incluyéndote a ti, mi apreciado, apreciada que nos ves y nos escuchas. Este es un mensaje central. El texto define que es el evangelio eterno. Es decir, lo que necesitan escuchar los moradores de la tierra es el mismo mensaje que predicó el apóstol Pablo, es el mismo mensaje que enseñó el profeta Malaquías, o el profeta Daniel, o el mismo Moisés, o el mismo mensaje que transmitió Adán. Desde el mismo inicio, este ha sido el mensaje. ¿Y cuál es el evangelio eterno? Bueno, el evangelio eterno que Dios quiere que su pueblo enseñe y que los moradores de la tierra entiendan y conozcan es el evangelio de Jesús. Porque este libro habla de Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jesús es el Mesías. El Mesías que rescata y redime y ahora intercede por nosotros en el santuario celestial. Ese es el evangelio eterno, el evangelio de la salvación que Dios extiende a todos. Pero atención, amigos, el evangelio hace provisión por Cristo Jesús para todos,
Pero como lo dice un texto muy conocido, Juan 3:16, es para aquellos que crean y le acepten. Pero la provisión es para todos. Pero es necesario aceptarle y tomar una decisión a favor de la salvación gratuita que ofrece Cristo Jesús. Y usted menciona algo importante, pastor, y que es claro que lo entendamos, como Cristo tiene un papel fundamental y principal. Al leer 1 Corintios 15, nos dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y mira, el nombre de Cristo acá es reiterativo, ¿verdad? Y finaliza el versículo 4 diciendo que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. O sea, Cristo es esa parte fundamental de las buenas noticias. Vino y pagó el precio, se levantó de los muertos, está ejerciendo una labor y pronto vendrá como Rey soberano, libertador, redentor completo. Amén, pastor. Y justamente a Cristo lo encontramos desde el principio en el libro del Génesis, el gran Mesías, toda la Biblia. Por eso, amigos queridos, la invitación para ti, tú que tienes el libro, la Santa Biblia en tu mano y estás ahora estudiando el libro del Apocalipsis, la invitación es para que encontremos a Jesús en el libro del Apocalipsis. Bueno, de hecho, en toda la Biblia, pero con más intención. Pastor, cuando uno intencionalmente quiere encontrar a Cristo, no podemos leer profecías, no podemos leer las figuras, no podemos leer los tiempos sin ver el amor de Cristo. Cuando leamos la Biblia así, realmente encontraremos un sentido maravilloso a la Escritura. Así es, pastor. En este contexto del mensaje de los tres ángeles que estamos hablando aquí y del plan de salvación, ¿cómo podemos ver aquí dibujado el plan que Dios tiene para nosotros para rescatarnos de este mundo de pecado? ¿Qué nos dice Apocalipsis 13 y Apocalipsis 14? Porque Dios tiene un plan. Mucha gente piensa que a Dios lo sorprendió el mal. No, dice la Biblia que desde el comienzo del mundo, desde la fundación del mundo, ¿cierto? Había un plan de parte del Señor para que en caso de que el hombre cayera, se pudiera dar una solución para nosotros. Justamente Apocalipsis capítulo 13, el versículo 8, el verso que leíamos hace unos minutos atrás, dice, la adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Es decir, Dios ha hecho una provisión para todos aquellos que crean, de tal manera que si creen, recibirán entonces ese galardón, esa recompensa. Es decir, esa expresión de cordero inmolado desde el inicio, desde el principio, nos da a entender que el plan de Dios siempre ha sido que sus hijitos, sus hijitas, sus redimidos estén con Él. Siempre ha sido. Nunca Dios ha dejado a un lado la humanidad, la tierra. Algunos dicen que Dios se olvidó de este mundo, que hay mucha maldad, pero desde un principio Dios ha tenido siempre el plan de redimir, desde el principio del mundo hasta ahora, al final que encontramos en el capítulo 14, el evangelio eterno de la salvación. Pastor, y me alegra mucho, siento unas muy buenas noticias porque, la parte crucial de ese plan de salvación no depende de nosotros, porque si dependiera de nosotros, no diría, no, ¿quién pudiera hacer algo para ayudar al ser humano? Pero, por ejemplo, leer, como se menciona, Apocalipsis dice que es Cristo Jesús el centro, y luego, muchos textos de la Biblia lo refuerzan. Voy a compartir algo que está en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Allí se nos dice, pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, no se pagó un precio monetario para rescatarnos, ¿no? Y ahora va a hablar del precio, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, vemos ese plan, dice, antes de que se fundara el mundo, ¿para qué? Dice, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros. Y pastor, quiero retomar justamente esa última frasecita de Apocalipsis, capítulo 1, el versículo número 5, que habla de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano. Mire todos los títulos: Jesucristo,
Mesías, testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, y aquí hay una descripción hermosa, al que nos ama. Wow. Al que nos ama nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Es decir, el plan de Dios es un plan que es nacido de un principio que es el amor. Por lo tanto, la salvación, ese evangelio eterno, es una respuesta de amor. Por eso Dios no espera de nosotros máquinas, robots, porque ¿qué sería ser amado por un robot? Hoy está de moda la inteligencia artificial, ¿cierto? Y seguramente se puede programar a una máquina para que exprese amor, pero no, el amor que incluye libertad es una expresión que nace naturalmente del corazón. Por eso dice el versículo, al que nos ama, que ha hecho, nos ha lavado de nuestros pecados con su preciosa sangre. Este es el evangelio eterno que desde Apocalipsis 14 Dios quiere que el mundo conozca el amor de Dios. Pastor, entendiendo todo esto, miren, mis apreciados que nos ven, podemos llegar a una de las conclusiones de este tema, es que Apocalipsis es un libro de amor, no de miedo, porque dice, la revelación de Jesucristo, comienza así, ¿cierto? Apocalipsis. Así es. Y la revelación de Jesucristo es un Dios de amor con un plan de salvación que con claridad nos deja ver el fin del mal, el fin del pecado. A veces nos centramos en el fin del pecado, ¿por qué no nos centramos más bien en el fin de los redimidos, en el fin de los que se aceptaron las buenas noticias del Señor? Y ahí está la importancia del Apocalipsis, porque dice el versículo, el que estábamos leyendo, o el siguiente, el versículo 1:5 o 1:8. el versículo 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. La Biblia, ¿cómo termina? Termina como comenzó. Adán y Eva, en un lugar muy especial, ellos eran los reyes, eran representantes del gobierno de Dios y además eran también como sacerdotes que cuidaban y servían allí en el jardín. ¿Cómo están los redimidos? De igual manera, por el amor de Dios, retoman ese bello estado de pureza y ese evangelio eterno que está desde el principio, transcurre durante toda la escritura y se despliega de manera maravillosa, y la tarea de los redimidos de expresar ese amor de Dios ante todo el universo y vindicar el carácter de Dios. Pastor, en ese contexto me llama la atención que Dios nos llama a ser sus ayudantes. ¿Cuál es el papel personal y tal vez colectivo como iglesia que tenemos para dar a conocer este evangelio, estas buenas nuevas y presentar a Jesús? ¿Qué nos dice la Biblia sobre cuál es la misión de los seguidores de Jesús? Mire, pastor y amigos queridos, desde el Antiguo Testamento, Deuteronomio 7:7, por ejemplo, es claro, y lo encontramos en el transcurso de la Biblia, que Dios siempre ha querido tener un pueblo remanente que comunique, que enseñe y que sea la atracción que refleje de tal manera el carácter de Dios, que llame la atención para que el mundo lo busque. Así que en ese transcurrir de los últimos eventos, el libro del Apocalipsis nos muestra, mire, este es el mensaje del amor. Hay eventos finales categóricos en donde se refleja una decisión clara, o estás aquí o estás aquí, no hay puntos medios. Pues bien, la tarea y la misión de la iglesia, personal, colectiva, es la de reflejar el amor de Dios. Fíjese que una de las características del pueblo, el remanente de los últimos tiempos, es que van a guardar los mandamientos de Dios. Pero recordemos que los mandamientos de Dios se reflejan en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Entonces, esa es la tarea, de amarnos y además de expresar el amor a todo el mundo de tal manera que el carácter de Dios sea vindicado y así, como lo dice Mateo 24:14, el evangelio del reino sea predicado y así entonces vendrá el fin. Pastor, bueno, no sé si hay un pensamiento suyo para cerrar esto. Yo tal vez resumiría esto uniéndolo con un texto que está en el libro de San Juan, el Evangelio según San Juan. Cuando se levanta la serpiente en el desierto, ¿verdad? Y todos la miraban y luego Jesús dice, si yo fuera exaltado, a todos atraeré a mí mismo. Y encuentro que el Evangelio eterno, ese que presenta Apocalipsis, no es nada diferente a Jesús. Es las buenas nuevas de decir, Jesús vino, murió, resucitó y pronto regresará.
Y cuando regrese, preocúpate de estar del lugar correcto, como usted lo mencionó ahorita, para que disfrutes todo lo bueno y maravilloso que Dios tiene preparado de ti. Entonces siento que al mirar esas buenas nuevas, las buenas noticias se centran en Jesucristo y en la esperanza que tenemos de vida eterna gracias a su sacrificio. Así es, pastor, maravilloso mensaje. Y justamente así es como cuando los discípulos contemplaron a Cristo ascender al cielo y viene un ángel y les pregunta, mire, ¿por qué están mirando al cielo? Aquel a quien están mirando, a sí mismo volverá. Así que el Evangelio eterno tiene este mensaje importante, central, y es el libro del Apocalipsis nos lleva a prepararnos para su segunda venida. De ahí viene la palabra advenimiento, adventista, porque tenemos esa esperanza que Cristo venga por segunda vez. Y este mundo, amigos queridos, donde hay tristeza, frustración, muerte y enfermedad, no será más. Por eso, el libro del Apocalipsis te presenta a Cristo, su amor y la gracia que Él mostró en la cruz del Calvario para salvarte a ti y para salvarme a mí y para salvarte a ti, pastor. Así es, pastor. Muchísimas gracias y esperamos juntos compartir estas buenas nuevas. Utilizar las diferentes formas que la tecnología nos permite para que otros conozcan que este mundo no está desahuciado, sino que en Jesús puede estar seguro y puede estar salvado. Amén. ¿Me permite hacer una oración, pastor, para cerrar? Amén. Vamos a orar. Eterno Dios, gracias, porque tu palabra está llena de buenas noticias. Siempre que la abrimos pidiendo tu dirección, nos vamos a encontrar que hay un Dios preocupado por nosotros, dispuesto a rescatarnos y a salvarnos. Y la muestra más grande de eso fue la venida de Jesús, que vino a cumplir un plan maravilloso dispuesto por Dios para rescatarnos del pecado. Permítenos conocer ese plan, enamorarnos de Jesús y de ese plan, y ser de los bienaventurados, Señor, como dice Apocalipsis, que conocemos esto, que lo guardamos y que disfrutaremos una eternidad por gracia, como regalo de Dios. Bendice al pastor Heisberg, a su familia, a sus responsabilidades y su ministerio. Bendice a quienes nos ven y nos escuchan. Que dejemos de tener miedo de leer la Biblia y que más bien nos demos cuenta que es el libro que más deberíamos amar, el libro que más deberíamos leer, el libro al que más deberíamos aferrarnos porque está lleno de noticias que impactan nuestra vida de manera maravillosa y poderosa para salvación y vida eterna, felicidad y tranquilidad. Nos dejamos en tus manos, les dejamos a ellos también, donde quiera que nos vean y nos escuchen, Señor, que tu paz, tu amor y tu salvación sea una realidad en sus vidas. Pues todo esto lo pedimos en el nombre bendito y santo de Jesús. Amén. Amén. Pastor, gracias por la compañía, muy amable. Y a ustedes que nos ven en tantos lugares, esperamos no se pierdan nuestra próxima cita aquí en Lecciones de Esperanza.